Cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta estrategia de U Virtual, la estrategia para la promoción de la virtualidad desde la Universidad de Medellín. En el espacio del día de hoy vamos a tratar una temática particular del curso que son los trastornos de personalidad. A lo largo de todo el curso hemos venido desarrollando una serie de exposiciones temáticas en relación a las teorías que explican el desarrollo de la personalidad. Teorías que tienen que ver con cuál es la causa, cuál es la explicación, la raíz de la personalidad. En este caso, lo que vamos a mirar en trastornos de personalidad, en esta temática particular, será identificar cómo aquellas estructuras de personalidad que hemos identificado sanas, en tanto patrones conductuales que se repiten, que son más o menos organizados en el tiempo, ahora cobran una lógica patológica, se convierten en una forma de conducta inadaptada. Para el desarrollo de esta temática tomaré las diapositivas desarrolladas por la médica psiquiatra Laura Zárate, que está disponible en el portal de slideshare.net. Estas diapositivas son una presentación de definiciones con criterios desde el DSM-5 y que la médica psiquiatra Laura Zárate, como ya lo he citado, hace una adecuada presentación, me valdré entonces de ellas. Bien, lo primero entonces será recordar algunos elementos. La personalidad. Vamos a definirla como esa integración de los rasgos y características que determinan la forma de comportarse. Desde la primera clase hemos identificado cómo hay muchas definiciones en relación a la personalidad, pero ninguna de ellas da una respuesta absoluta. Toda vez que las explicaciones causales de la historia, el desarrollo, de la evolución que se da en el individuo, que este constructo toma en el individuo, pues es multivariado y según el énfasis que quiera hacer cada autor, cada enfoque, cada corriente, cada epistemología, pues le permitirá a la teoría de la personalidad tomar de allí algún elemento parcial o dimensional. Cuando decimos que en esta teoría hay unos rasgos o unas características estables más o menos que determinan la forma de comportarse, estamos asumiendo la teoría de los rasgos. Como acabamos de ver con Allport y con los otros autores, con Eysen, con Cattell, donde ya entramos en una teoría multifactorial, pentafactorial o según la cantidad de factores que se utilicen en la medición, pues vamos a ver que esas características que se heredan, que se toman de la genética y que se configuran en el temperamento, son las características que más o menos van a estar alterándose patológicamente. De aquí tomaremos entonces también la definición clásica de que integra los dos elementos, temperamento por una parte y carácter por otra. El temperamento, recordemos, como esos asuntos que son genéticos o hereditarios, es decir, lo que me ha venido de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de todos mis ancestros en una línea genética. No es gratis entonces que yo tenga cierta conducta o cierto comportamiento muy similar a los que me anteceden en mi línea familiar. Y no es por arte de magia, no es porque hay una constelación que se juega místicamente determinando mi conducta, sino que hay una herencia genética que es la base conductual desde el punto de vista biológico. Y en el lado del carácter vamos a tener entonces toda esa información que le permite al individuo estructurar una conducta específica y que la va a tomar de lo que aprende, de las experiencias, de las interacciones con el ambiente, del relacionarse con el mundo en general, de toda la información que le llega y que le va a servir como repertorio conductual que, aunado luego a ese repertorio conductual temperamental, dará como resultado un marco de referencia para la actuación futura, potencializada o no, es decir, aquello que yo ya traigo lo exponencio según
la información del carácter o lo inhibo, lo modulo, lo suprimo, de alguna manera lo regulo con la información caracteriológica. Para Alport, entonces, recuerden que tenemos unos rasgos que perduran y esos rasgos se organizarán con estas dos fuentes informáticas, temperamento, carácter. Vamos a ver que en teorías más modernas, por ejemplo en la de Robert Cloninger, aparecerán los neurotransmisores, determinando también unas 4 estructuras conductuales según la influencia comportamental del neurotransmisor, pero de algún otro modo estos neurotransmisores también van a estar clasificados dentro de la información del temperamento. Porque la posibilidad de desarrollar cierta segregación, estimulación, producción del neurotransmisor, pues ¿por qué no? Puede estar también dada por un asunto genético. Ahora bien, para poder hablar de estructuras de personalidad, de trastornos de personalidad en un nivel, digamos, patológico, hemos de identificar que debemos encontrar unos caminos para su medida. Debemos aprender a medir el trastorno o la estructura de personalidad para los fines de una categorización, como veíamos en la teoría factorial, para poder diferenciar un individuo de otro excluyendo unas características de otras y para poder señalar las diferencias que hay entre ellos y los niveles de presencia o ausencia. La prueba que hoy académicamente tenemos un tanto más generalizada es la que llamamos el NeoPi. El NeoPi es un cuestionario que deriva de la teoría Big Five, que como sabemos es los 5 grandes, y esta teoría de los 5 grandes dio originalmente el Big Five Questionary, que fue el BFQ para renovado, pero que hoy tenemos como NeoPi. Hay muchas versiones de cuestionarios para la evaluación de los 5 grandes, pero digamos que el NeoPi-R, va a ser el más actualizado, ¿no? La teoría del Big Five lo que va a tomar es 5 grandes categorías, 5 grandes estructuras, dimensiones, facetas, dentro de las cuales se puede clasificar toda la conducta humana. Digo, las diferentes formas de conducta de las diferentes personas que con ciertos patrones, con ciertas semejanzas, pueden llegar a un clúster o al otro para ser estructurada allí. Vemos entonces que tenemos la extroversión, la amabilidad, la responsabilidad, el neuroticismo y la apertura, que se van a traducir o que de otra manera, digamos, recogen todas las teorías desde Hipócrates, de la teoría de los humores, las teorías caracteriológicas de Jung y las teorías biológicas de Eysenck, y se va a resumir factorialmente en unas 5 dimensiones, ¿no? Todas estas 5 dimensiones con algún grado de determinación biológica y con alguna excepción, aparentemente, según algunas investigaciones, de la dimensión 3, que es la dimensión responsabilidad o conciencia, que como se llamará en inglés. Bien, recuerden, para Eysenck, la personalidad es la organización más o menos estable y duradera del carácter, el temperamento y la inteligencia y el físico. Miren que en esta lógica tanto carácter como inteligencia se discriminan, pero la inteligencia estará alimentando en una forma más categórica, como lo veíamos en Alport, el carácter. Y el físico se suma al temperamento porque finalmente es una herencia. La particularidad aquí con Eysenck es que asume el rol del ambiente, el ambiente como el detonante, como el activador, como el estimulante, como el que permite que esa predisposición genética que yo traigo para desarrollar una conducta pueda ser exponenciada a partir de el influjo que tengan entonces esos factores que yo me voy encontrando a lo largo de la interacción. Carácter entonces como algo que yo organizo intencionalmente, volitivamente, toda vez que voy al encuentro con el ambiente. El temperamento está determinado por las emociones, emociones básicas. Entonces diríamos que
las 4 grandes formas conductuales desde el temperamento están dadas por las grandes 4 estructuras emocionales: miedo, ira, felicidad, tristeza. El intelecto como aquello que es también de algún modo estable, ¿no? Y que le permite al individuo tomar el control, digamos, autorregulador o volitivo igualmente de esa información emocional. Y entonces es ese temperamento, gracias a la inteligencia emocional o al contenido cognitivo, estará o no expuesto. Y el físico, porque finalmente toda esa configuración del cuerpo, lo que todos son todos los sistemas endocrinos, neuronales y todos los sistemas que se organizan para favorecer la conducta, pues entonces también hacen cierto filtro, digamos cierta modulación de toda esa información que se organiza en los sistemas de personalidad. Muy bien, teniendo entonces estos antecedentes, vamos a identificar que en el DCM5, en este caso, se crean tres grandes grupos que resumen diferentes tipos de personalidad inadaptada, trastornada o trastornos de personalidad. Que si hacemos una lectura un poco acelerada, digámoslo así, podríamos identificar que estos mismos 3 grupos se corresponden a las estructuras del comportamiento propuestas por el mismo Freud, ¿no? La neurosis, la psicosis y la perversión. Veremos, por ejemplo, la neurosis en el grupo C, la psicosis en el grupo A y la perversión en el grupo B, con unos matices, digamos, versus la teoría freudiana mucho más claros y que no nos permitirán hacer esta clasificación, pero si apostásemos a hacerlo, podríamos encontrar en este grupo A que hay unas conductas raras y excéntricas, y estas 2 palabras van a describir, grosso modo, en qué consisten estos comportamientos: lo raro y lo excéntrico. Y lo raro va a estar dado por las conductas raras, pero también por los pensamientos raros. Y claro, esos pensamientos raros son propios ¿de quién? De alguien que desarrolla un comportamiento, freudianamente hablando, psicótico. No por nada está la paranoia, en este caso, lo esquizoide, que es una forma de esquizofrenia, perdón, el esquizoide, que es una forma, digamos, de aislamiento, y un esquizotípico, que es una forma de esquizofrenia. Que se van a compartir algunos síntomas allí delirantes y que se van a compartir algunos episodios eventualmente psicóticos, moderadamente, ¿no? No como en un trastorno mental estructurado. Entonces el grupo A podría traducirse dentro de su rareza y su excentricidad como un trastorno, como un grupo de trastornos de personalidad que tienen que ver un poco más con la psicosis o con lo esquizofrénico o con esos deterioros cognitivos, desorganización del pensamiento y desorganización del comportamiento, como veremos en psicopatología. En el grupo B tenemos dramáticos y emocionales y erráticos. Estas personas se caracterizan por ser entonces quienes son muy sensibles, muy volubles, muy lábiles a la influencia ambiental, ¿no? Entonces está el limítrofe, que se excita fácilmente, el narcisista, que está en ese contacto con el ambiente de una forma un tanto hostil y megalomaníaca, el histriónico, que está de una forma no tan hostil, pero sí demandante de esa atención, y el antisocial, que definitivamente cuando no encuentra alguna respuesta a sus pulsiones, por así decirlo, pues entonces lo vamos a tener bastante disocial, bastante agresivo. Entrará este trastorno de personalidad dentro de los trastornos del comportamiento y del control de impulsos, como veremos también ya en trastornos mentales en psicopatología. Y en el grupo C entonces tendremos los ansiosos y temerosos, o también ansiosos y evitativos, y está el trastorno evitativo, dependiente, obsesivo compulsivo. Lo que caracterizará a este grupo de trastorno va a ser la ansiedad. Por eso van a ser los ansiosos, porque el que evita es porque el ambiente le produce ansiedad, el ambiente, lo otro, los otros. El dependiente depende de otro para catalizar su ansiedad, para canalizar esos miedos, esas fantasías, digamos, de abandono y temores que desarrolla por cualquier motivo. Y para catalizar esa ansiedad, repito, entonces busca el lugar del otro en su vida.
Y el obsesivo compulsivo que, como ya sabemos también, tiene una serie de conductas eventualmente maniáticas, eventualmente ritualísticas que hacen que a través de esas compulsiones se tramite también la ansiedad. Una particularidad global, un elemento que atraviesa estos tres grupos es que son tres grupos que cada uno se va a relacionar diferente con la dimensión social. Aquí lo social va a ser interesante porque finalmente quien nombra la inadaptación, quien nombra lo desadaptado de la conducta, finalmente es el entorno en el cual la conducta está desarrollándose. Y en ese sentido, el grupo A, como raro y excéntrico, la particularidad con lo social es que es completamente diferente a lo que el entorno social nombra, demanda, marca y exige o propone o se espera. Y claro, tienen otros pensamientos, tienen otras conductas, tienen otras formas de proceder. No necesariamente dañando lo social, pero sí al látere, ¿no? En paralelo con mostrando otras formas estadísticamente no esperadas. Pero no solamente por lo estadístico, sino que producen un malestar al individuo que presenta estas conductas. Vamos a ver que dentro de los criterios entrará el malestar subjetivo, ¿no? Que el individuo tenga algún grave padecimiento consciente de esta conducta. Porque si hay cierta egosintonía y si el ambiente no digamos, clasifica, rechaza o denuncia el comportamiento, pues eventualmente no será un trastorno de personalidad, sino que será una conducta diferente. Es más, sabemos entonces, lo veremos también en psicopatología, hay una nueva tendencia que se llama la neurodiversidad para el análisis de los comportamientos de los trastornos mentales, ¿no? Donde algunas conductas no son trastornos o enfermedades, sino que son conductas diversas y cada uno por su estructuración biológica particular y por su organización subjetiva, pues tiene como consecuencia una forma de comportamiento, de pensamiento, de acción, de relaciones muy propias y lo llamaríamos neurodiversidad. En el grupo B, en relación a lo social, fíjense que el dramático y emocional y errático es un grupo que se caracteriza por demandar del otro. El grupo A no demanda mucho del otro, está al margen, pero el grupo B sí demanda mucho del otro. Y en ese grupo B entonces vamos a tener un narcisista y un antisocial con ciertas conductas agresivas, más el antisocial que el narcisista. El narcisista se enamora de sí mismo, pero pone de esclavos a los demás para que le alaben. El antisocial eventualmente no está enamorado de sí mismo, pero sí pone a los demás en un lugar de inferioridad para poder atacarlos, para poder manipularlos, para poder hacerles daño, ¿no? Y hay un goce allí en ese daño. Y el limítrofe y el histriónico con cierta volubilidad, con cierta sensibilidad emocional, un tanto más fluida, digámoslo así, pero que también entran en una demanda de lo social bastante alta para poder darle cierto significado a sus vidas. Y cuando no encuentran en el ambiente, tienen una serie de conductas, digámoslo así, extremas o deterioradas que hacen que tengan un trastorno de personalidad. En el grupo C, justamente, ya no como en el A hay un alejamiento o una discrepancia con lo social, en el B no hay una manipulación de lo social, pero no como en el B, con una manipulación de lo social, sino que en el C lo que tenemos es una necesidad imperiosa de que el ambiente, lo social en este caso, esté controlado. ¿Sí? Alejado completamente de mí a toda costa y desarrollo todas las conductas posibles para no tener contacto con eso. Y eso es finalmente una búsqueda de control. Lo social allá y yo acá. El dependiente, por el contrario, una absorción completa de lo social. Y el obsesivo compulsivo, una clasificación rigurosa de eso que hay en lo social. Digamos ambiental, externo, contextual. Algunos elementos entonces para entender grupo A, B y C. Cada uno de estos grupos va a tener tres trastornos de personalidad, con excepción del grupo B, que tiene un trastorno más, que es en este caso, bueno, el que se quiera poner allí, ¿no?
Pero de algún modo podría decirse con cierta lectura psicoanalítica que el histriónico o el limítrofe es el que está un poco entre pertenecer del todo al B, pertenecer del todo al C. Porque finalmente el limítrofe, vamos a ver, tiene muchas conductas de ansiedad en sus episodios depresivos. Y el histriónico tiene también mucha ansiedad por demandar la atención del otro. Y bueno, ahí podríamos jugar por mirar a ver qué tan excluyente es un grupo de otro. Pero tradicionalmente, entonces, con el DSM-5 vamos a hacer esta clasificación. En el CIE-10, en este caso, tenemos una clasificación con unos nombres similares y entre algunos de ellos, pues cierta distancia. Vamos a ver que el paranoide se corresponde, continúa como en el DSM-5, el esquizoide también. El disocial, en este caso, que se correspondería con el antisocial del grupo B, el de inestabilidad emocional de la personalidad, que podría considerarse como el limítrofe, el histriónico, que también se conserva, el anancástico, que es un concepto para nombrar al obsesivo compulsivo, el ansioso, que en este caso es por evitación o sin evitación, pero hay ansiedad de base, podría corresponderse con el evitativo, y el dependiente también se conserva con el dependiente. Este mismo ansioso y el anancástico, miren que hay una frontera allí también en relación con el obsesivo compulsivo del DSM-5. Bueno, vamos a ver, este dato es un dato para Norteamérica, en este caso, donde se muestra las prevalencias de los trastornos. Noten que el trastorno con un porcentaje más alto en su frontera, en su umbral máximo, es el antisocial. El antisocial. Y miren que el más bajo es el dependiente. Ya hemos identificado justamente en las noticias, digamos, en la información que nos llega de los eventos, digamos, antisociales de una persona que entra a un cine y dispara a una gente, que va a una guardería y dispara, que va a un concierto y dispara, que mata a toda la familia, que... Y estas conductas antisociales no son ajenas al total de la población, pero pareciese que en la cultura norteamericana, en este caso, estadounidense quizá, hay una mayor prevalencia de esta conducta, menos en el dependiente. ¿Mm? Y eso podría estar explicado de algún modo por asuntos culturales. La cultura favorece que en las prácticas de los grupos familiares y sociales particulares, pues justamente haya cierta distancia, cierta frialdad emocional y que es propio de las dinámicas culturales y de las ideologías, ¿no? El individualismo propio del capitalismo hace que la persona piense más en ella que en el otro. Entonces no es gratis que haya una prevalencia de la conducta antisocial principalmente. Miren que el dependiente es el más bajo, 0.5%, y claro, pues si para que haya dependencia tiene que haber una gran necesidad de afecto, ¿no? Y claro, como los países nórdicos principalmente tienden a ser más distantes por tradición, por situaciones culturales, pues no hay ese arraigo emocional del vínculo con el otro. Si lo hubiese, justamente no seríamos tan antisociales en el caso pues, de esta prevalencia. Contrario pasa en el caso de los países tropicales, en el caso de Sudamérica y en el caso de Colombia. El trastorno de personalidad que mayor prevalencia tiene es el trastorno dependiente de la personalidad. Aquí en estos países somos más volcados a demandar afecto, a buscar la relación con el otro, la cercanía, el abrazo, la necesidad del vínculo como formas, digamos, de cultura, ¿no? Y nos encontramos y nos divertimos y se hace mucho en familia y mucho en masa, ¿no? Y, y bueno, no es que el antisocial que tengamos acá sea el de menos, pero contrario a los países del norte, el trastorno dependiente de la personalidad es el más alto para el caso de Sudamérica. Un dato que podría servirnos para identificar cómo las dinámicas culturales también afectan un poco
la organización de los trastornos de personalidad. Vamos a decir entonces, grosso modo, conceptualmente hablando, que un trastorno de personalidad es un patrón permanente. Como ya hemos dicho, si el rasgo es permanente, pues el trastorno, una vez aparece la afectación, es permanente porque está afectando el rasgo. Eh, es una experiencia interna del comportamiento donde las expectativas de la cultura no se encuentran respondidas por el sujeto. Es decir, el sujeto es demandado por la cultura y no es capaz de responder con lo que se demanda. Por eso les decía anteriormente, estos tres grupos tienen que ver mucho con lo social, porque siempre se va a demandar la conducta adaptada o inadaptada desde ese marco de referencia, ¿no? La particularidad es que la persona, aunque desee cambiar ese comportamiento, mmm, se resiste a ello no conscientemente, es decir, le resulta bastante difícil poder desarrollar conductas que supriman completamente el trastorno. Con terapia veremos y con tratamientos farmacológicos, con algunos asuntos más conductuales y cognitivos, pues se pueden desarrollar patrones comportamentales que le permitan al individuo tener cierto control consciente de esas formas inadaptadas. Sin embargo, como podemos prever que la causa de todo ello es un factor, un rasgo que está predispuesto genéticamente, no podemos hacer una regresión en la genética dentro del mismo individuo. Habría que esperar unos cambios, digamos, de de familia, de grupo biológico, se me va en este caso de herencia, ¿no? Bueno, para poder identificar qué es lo que está llevando, para poder tener una mejoría en el cambio de la conducta. Toda una familia no quiere decir que desarrolle todos, padre, hijo, abuelo, nietos, el mismo trastorno de personalidad, no, pero hay una predisposición genética. Y otro elemento adicional en el trastorno de personalidad es que suele aparecer en la adolescencia. Algunos no necesariamente. Por ejemplo, los trastornos del grupo A suelen aparecer sobre todo inicial a la edad adulta, ¿no? En la adultez temprana. Pero, por ejemplo, los trastornos del grupo B tienden a aparecer sobre todo ya en la adolescencia y algunos indicios temperamentales se podrían identificar en la infancia. Sin embargo, recordemos que como el niño no tiene estructurada no tiene toda su especialización cerebral, no tiene una constitución del yo muy clara y una información de inteligencia, de carácter, física, con la teoría de Eysenck, que permita tener un background, todo un insumo, digamos, de recursos para la estructuración de la personalidad, pues la personalidad va a fluctuar de uno a otro lado estructuralmente con unos u otros comportamientos, no necesariamente inadaptados. Y aunque sean inadaptados, pues habría que esperar la mayoría de edad, la maduración cognitiva completa, para poder presumir, asumir o definir que ya hay un trastorno organizado. No se puede ver un trastorno de personalidad o diagnosticar en este caso sin la mayoría de edad, pero sí se pueden identificar ya indicios muy claros de que allí se está organizando un patrón inadaptado. Veamos unos criterios entonces para el diagnóstico desde el DSM-5. Son básicamente un patrón permanente experiencia interna de comportamiento que se aparta acusadamente las expectativas de la cultura del sujeto. Es decir, lo que decíamos hace un rato, el sujeto no encuentra un lugar en la sociedad, un lugar, digamos, como el esperado, como el que espera la sociedad. Y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, una forma de pensar diferente, una forma de sentir diferente, una forma de relacionarse diferente y una forma de comportarse diferente, como está ahí en el 1, 2, 3, 4 y 5. Al ser diferente, entonces, a lo culturalmente esperado, ya podemos tener entonces el criterio A respondido, ¿no?
El criterio B, el patrón persiste y es inflexible. Y se extiende a una serie de situaciones de la persona y de la sociedad. Persiste y es inflexible, difícilmente desaparece, cede, ¿sí? Y toma todo lo que vamos a llamar las dimensiones vitales. Por ejemplo, el trabajo, entonces este patrón conductual también va al trabajo, va a la familia, va a la escuela, va a los amigos, va a lo íntimo, y en todos los escenarios vitales esta conducta o este afecto, esta actividad, este pensamiento, estas acciones irregulares y descontroladas se van a presentar de una u otra manera. En el criterio C vamos a ver que provoca malestar significativo socialmente porque las áreas, por ejemplo, social, laboral, o donde el individuo tiene un influjo importante, se están viendo afectadas. Es un patrón de larga duración que se inició más o menos en la adolescencia, como ya veíamos en la descripción de lo que es un trastorno, o a principios de la edad adulta y que se va a extender por el resto de la vida, ¿no? En este caso, con algunos niveles de control toda vez que el sujeto reciba algún acompañamiento enfocado a ello. Si en el criterio es, si esta conducta no se puede atribuir a un trastorno mental, con la diferencia que el trastorno mental aparecerá en cualquier etapa de la vida y no afectará necesariamente todos los escenarios sociales y vitales, sino algunos pocos, o tendrá una temática específica y no será necesariamente afectando cognición, emoción, comportamiento y forma de proceder. Entonces, si no se puede explicar mejor por un trastorno mental, vamos a sumarlo a un trastorno de personalidad. Y en este caso, si no se puede también explicar debido a alteraciones fisiológicas, como por ejemplo, hombre, esta persona está paranoica, no es un trastorno de la esquizofrenia, pero atribuible a un trastorno mental. Y tampoco es porque consumió una sustancia psicoactiva, entonces vamos a ver si luego de su organización en el tiempo se corresponde mejor con un trastorno de personalidad. Muy bien. Tenemos esta imagen se llama los desórdenes de personalidad vistos en un parqueadero, y podemos ver entonces cómo en el caso del uno está el paranoide, que es este carrito creyendo que los otros carros lo quieren atacar, ¿sí? Paranoide tiene esa característica principal y es que cree que le van a hacer daño, que en este caso lo arrinconan, que lo persiguen. Vemos en el 2 está el narcisista todo para él, ¿sí? Está, digamos, tomando todo el espacio y nadie más sino solo él. Miren que en el 3 tenemos el dependiente, son dos carros en un solo parking, en un solo lugar de parqueo. ¿Por qué? Porque no puede estar el uno sin el otro. En el 4 tenemos una categoría que autores como por ejemplo Vicente Caballo lo señalan, pero en el DSM-5 no está así, que es la personalidad pasivo-agresiva. Es una persona que se parquea, pero no, más bien también ataca y no deja que nadie se parquee y está como en esa indecisión, ¿no? Como de está calmado, pero eventualmente si llega otro carro puede haber un conflicto, ¿no? No está muy bien alineado en este caso su conducta. Miren que en el caso 5 tenemos el borderline, es un carro que en este caso amaba al otro carro y ahora va y lo choca, porque recuerden que está fluctuando en esas emociones de neurosis, de depresión y luego de manía, de euforia, lo que sería el trastorno bipolar en trastornos mentales. El caso 6 es el antisocial, que bloquea, daña, destruye el paso y al otro carro, mírenlo ahí bloqueando el rojo al café, es antisocial. En el caso 7, miren, el histriónico está parqueado en el centro del parqueadero y entonces, claro, nos da cuenta de que está esperando que todo el mundo lo vea y seguramente tendrá, miren, por ejemplo, el color fucsia y un comportamiento dramático para poder llamar la atención de los demás.
El 8, noten que es un carro que tiene alrededor unas medidas, tiene unas líneas para quedar en todo el centro porque es obsesivo, obsesivo compulsivo, ¿no? Todo tiene que estar perfectamente alineado. El 9, que es el evitativo, ese evitativo está en el rincón para que nadie más lo toque. Recuerden, tiene ansiedad de relacionarse con los demás. Luego está el 10, que es el esquizoide. El esquizoide no se relaciona con los otros carros, simplemente no le interesa. No porque le produzca ansiedad como al 9, sino porque hay una indiferencia al relacionamiento con los otros. Y el 11, que es el esquizotípico, que en lugar de tener un carro tienes una nave espacial, porque recuerden que este trastorno, que se parece a la esquizofrenia, tiene un deterioro cognitivo como una desorganización en el pensamiento, ¿no? Una serie de ideas bastante irregulares, irracionales, fantasiosas, místicas, que los llevan a pensar la realidad de otra manera. Eso si usásemos entonces el parking como una forma de graficar lo que son los trastornos de personalidad. Veamos entonces algunas características de los trastornos de personalidad. Me detendré haciendo énfasis principal en los rasgos principales, en las características principales. Y en las diapositivas ustedes podrán ir mirando que desde el DSM-5, pues ya los criterios que se usan tienden a ser bastante sensibles para poder tener esa clasificación. Yo en esta exposición les presentaré asuntos generales. Recuerden entonces que en el grupo A tenemos al esquizoide, el paranoide y el esquizotípico. Veamos en este caso el paranoide. El paranoide es el que desconfía, el que tiene una suspicacia hacia los demás, aquel que cree que le van a hacer daño. Entonces siempre que lee al otro, que se relaciona con el otro, lo hace prevenidamente, lo hace con desconfianza, lo hace creyendo que algo malo trae el otro, que algo le oculta, ¿sí? Entonces tiene, diríamos, cognitivamente un sesgo de atribución hostil. Siempre me va a venir de afuera lo malo. Y el mundo es leído desde allí, en relación con los otros. Entonces no es capaz de confiar en los demás. Es agresivo además, ¿para qué? Para poder controlar al otro y que no se le salga de su poder, porque si se le sale de su poder, entonces lo puede traicionar, como él efectivamente piensa. Son controladores y al ser controladores entonces tienden a ser muy manipuladores porque desconfían. Aquello que no pueden manipular simplemente tienden a alejarlo y a cortarlo definitivamente para no tener alguna relación con ello. Y al no tener una relación con ello se alejan un poco de ese estímulo con el que cortan eh, para no estar digamos, en su rango, ¿no? En su espectro, en su radar de acción, ¿no? Para no ser traicionados, porque la paranoia es una desconfianza constante. En el caso laboral, por ejemplo, el trabajador cree que todo lo malo se lo ponen a él, que el jefe se la tiene montada, o que el profesor en el caso académico se la tiene montada siempre y todos los profesores, incluso los amigos. No confía en nadie, ¿eh? Amigo el ratón del queso, nadie es amigo, todos traicionan. Siempre está dudando de las relaciones auténticas y de plano no cree que haya relaciones auténticas. Son resentidos toda vez que, como han considerado que han sido dañados, pues toman venganza para no seguir siendo dañados por el otro. No confían en ese sentido y son agresivos cuando perciben que han sido traicionados. Y lo más típico de la traición, donde leemos en el caso colombiano, es la paranoia celotípica. Es una forma paranoide delirante de creer que el otro me está engañando. Entonces hay ciertas conductas de personalidad, ciertos trastornos, ciertas personalidades que están fijados en esto, en creer que todas las personas le han de traicionar
pero no solamente la pareja, ¿no? Sería una serotipia como trastorno mental, sino que es la pareja, pero también el jefe, también el amigo, también la familia, también el vecino y todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido cambia mucho de humor porque nunca está satisfecho con, con que las cosas se están dando fluida y transparentemente, ¿no? Entonces puede estar tranquilo en un momento, pero una vez aparece alguien, lo lee con maña, lo lee con misterio, lo lee con malicia y se vuelve agresivo para defenderse de aquello que fantasea que le están presentando como un ataque. En los criterios del DCM5 vamos a ver lo mismo, vamos a ver desconfianza y suspicacia general, matizadas en sospecha, en dudas injustificadas de lealtad, en imposibilidad de confiar, en creer que los demás le van a amenazar y que le van a dañar, en ser rencoroso, en percibir ataques de todas partes y querer todo el tiempo ir a defenderse. Es el que busca una pelea y la compra si no la tiene, y sospecha siempre de las personas que tiene a su alrededor, principalmente de su cónyuge. Y en este caso, cuando esto no se debe a una esquizofrenia, que es una esquizofrenia paranoide, o a un trastorno de estado del ánimo psicótico, como por ejemplo una depresión maníaca, o una bipolaridad, u otro trastorno psicótico, como por ejemplo psicosis breve, entonces vamos a estructurarlo como trastorno de personalidad. Ya lo habíamos visto entonces en la introducción, un criterio es que no sea trastorno mental y que no se explique por un deterioro orgánico o una enfermedad médica en este caso, ¿no? ¿Qué más podemos decir entonces del paranoide? Que pues claro, como son desconfiados, no van a buscar terapia porque desconfían del terapeuta, del psicólogo, en este caso del psiquiatra, porque ellos van a tener una información de él y la pueden usar en su contra, maliciosamente. Se la compartirán a sus jefes o se la compartirán al, a la familia o quién sabe qué uso van a hacer manipulador con esa información. Entonces son desconfiados de entrada, ¿no? Y en ese sentido, cuando eventualmente buscan tratamiento es para quejarse de otra cosa, no porque ellos reconozcan en sí mismos que son paranoicos, porque están egosintónicos, sino porque han estado, su conducta ha tenido relación con con asuntos legales, por ejemplo, o de empleo, y entonces ya, para salvar ese asunto que ellos consideran aislado, porque ellos creen que su manera de pensar es la adecuada, pues buscarán ayuda, pero con esa ayuda van a estar reticentes, ¿no? Van a estar reacios a considerar que sea realmente la forma de proceder, ¿no? Muy bien, veamos ahora el trastorno esquizoide. En el trastorno esquizoide, como podemos ver en esta imagen que se presenta allí, es una persona que se aísla, es una persona que reduce las relaciones sociales, que tiene pocos amigos, tiene poca interacción y en esa lógica también poco deseo sexual, pocas actividades placenteras, sin estar necesariamente deprimido, ¿no? Que podríamos llamar esto una conducta anhedónica, pero aquí hay una disminución, no una eliminación total de placer. Algo muy particular que es central, que es la indiferencia a la alabanza o la crítica, ¿no? Estas personas les puedes señalar que son los mejores y pues se mostrarán indiferentes, ¿no? Apáticos de algún modo. E incluso si se les dice, si se les devalúa, se les humilla, pues tampoco presentan algún tipo de reactividad emocional, ¿no? Porque el mundo simplemente les es ajeno, ¿no? Y ellos van por otra línea. Tienden a tener entonces actividades solitarias y suele presentarse más en hombres. En este caso, como vemos esta otra imagen, pues son personas que se alejan del grupo. Al alejarse del grupo, entonces son insensibles a los demás, se desvinculan, su atención es bastante disminuida porque están desatentos. Como les digo, es un trastorno que tiene alguna relación con la depresión, porque en la depresión también tenemos cierta pérdida del placer y tenemos una disminución en la atención y en la memoria. La particularidad aquí en el esquizoide es que no tiene el contenido negativo del mundo y de sí mismo que tiene el depresivo.
y allí la cosa cambia, ¿no? Hay poca inactividad social y busca, digamos, actividades que tenga que hacer porque le toca, pero como en el caso de lo familiar o lo laboral, de resto no precisa, digamos, algún tipo de vínculo. Desde el DSM-5, entonces vemos que es una persona que se distancia de las relaciones sociales y que emocionalmente es más bien plano, ¿no? En la forma en que se encuentra con el otro. Eso se manifiesta como pues, que no disfruta de las relaciones con los otros, incluye a la familia, que es muy rutinario, casi siempre hace lo mismo y solo, que tiene pocas experiencias o interés sexual, que no disfruta de muchas actividades, nuevamente, pocas personas de confianza íntimas, es indiferente nuevamente, como decíamos, y tiene cierta frialdad en esta lógica del aplanamiento afectivo, un poco, esa emocionalidad poco expresada, ¿no? Y vamos a ver lo mismo que en el otro trastorno paranoide. Este trastorno, si no se explica mejor por un trastorno mental o por una enfermedad médica, entonces va a ser trastorno de personalidad. El esquizoide de algún modo busca alejarse, pero no porque la gente le produzca ansiedad, que va a ser una gran diferencia con el trastorno evitativo, sino porque no hay un interés, no hay un interés, el mundo le es indiferente, contrario al evitativo, que el mundo le es muy amenazante, ¿sí? Entonces va a haber una forma, digamos, allí diferencial de poder ir por un trastorno o por otro, ¿no? Eventualmente los psicofármacos pueden ayudar a hacer una estimulación nerviosa y que la persona tenga ciertas prácticas más energetizadas y busque algún tipo de actividad. Puede estar comorbilidad con la depresión, como ya vemos, por lo tanto el antidepresivo funcionará. Y en psicoterapia, como también son apáticos, ellos no buscan salir de allí de su soledad, pero porque hay situaciones asociadas, por ejemplo, académicas o sociales, pues ya por la última eventualmente puede que asistan a terapia. Y en este caso la terapia grupal es un contexto bastante favorable porque está generando una exposición directa a, a los otros, ¿no? Y que es justamente donde se falla. El trastorno esquizotípico, vamos a decir que es una forma atenuada de esquizofrenia. Es una forma de esquizofrenia, de algún modo, dentro del espectro, solo que con los deterioros cognitivos mucho más leves, ¿no? Es decir, la desorganización en el pensamiento y la desorganización conductual va a estar mucho más limitada a algunos aspectos, eh, digamos, va a ser más socialmente llevada, ¿no? Es un patrón entonces de déficit social e interpersonal y donde aparecen distorsiones cognitivas y perceptivas, es decir, delirios y alucinaciones, ¿no? Y comportamientos desorganizados, que se van a llamar aquí excéntricos. Es una forma atenuada de esquizofrenia, como les decía. Hay creencias extrañas y pensamiento mágico, entonces son las personas que tienden a creer en los fantasmas, en las logias que controlan el mundo, en los extraterrestres, en significados ocultos, en las cosas, en lo encriptado, y se suelen vestir raro y comportar raro en relación con esos pensamientos que tienen, ¿no? Un sombrero de hierro, ¿no? Y todas sus conductas son bastante acusadas de la cultura, es decir, se alejan un poco de lo que la cultura empieza a demandar. Es típico entonces en los UFOs, ¿no? En la ufología, en estos que creen en los objetos voladores no identificados y en extraterrestres y en movimientos gubernamentales para ocultar información y todo esto, ¿no? No quiero decir que no exista de plano, este servidor no tiene la evidencia para decir lo contrario, pero es típico que esta información case muy bien en los trastornos de personalidad esquizotípica. Suele ser heredado también,
porque es un deterioro asociado con la genética, como lo veremos en el espectro esquizofrénico. Y obviamente la prevalencia es mayor en familiares con esquizofrenia. Muchas de estas personas cometen suicidio. Es interesante este 10% porque ese suicidio no es por un asunto depresivo, sino por su pensamiento mágico. Si me mato, mi cuerpo se puede convertir ahora en energía y puede ser llevado a otra dimensión. Entonces son prácticas que se asocian con discursos religiosos, con ideologías particulares y que favorecen entonces que la relación con la muerte o con otras prácticas, digamos, autolesivas sean bastante benéficas para ellos en su lógica, ¿no? Entonces, vamos, lo mismo, es un patrón general de malestar en donde las relaciones se alteran, hay distorsiones cognitivas que podríamos llamar alucinaciones, eh, perceptivas como, perdón, cognitivas como delirios y perceptivas como alucinaciones, y comportamiento excéntrico o conducta desorganizada, como sería en la dimensión de la esquizofrenia. Y en la misma lógica puede comenzar en la edad adulta. Se pueden presentar más o menos con ideas de referencia, es decir, el televisor me habla o la luz me habla o el extraterrestre me visita. Creencias raras como por ejemplo que tengo un sexto sentido, de que ven el aura, de que hablan con los ángeles, experiencias perceptivas inhabituales, ¿no? Como que sienten cosas, que les avisa que algo malo va a pasar. Pensamiento y lenguaje raro, ¿no? Típicamente tienden a tener una forma de neologismos o de tecnicismos para nombrar la realidad y albergar en ellos cierto halo de misterio, ¿no? Hay una suspicacia de ideación paranoide también, lo que no se corresponda a su ideología o a su forma mágica de pensar, pues entonces tiende a ser contrario e incluso agresivo. Una afectividad inapropiada y es unas expresiones afectivas o que no aparecen o que aparecen donde no deberían aparecer socialmente hablando. eh, Se visten diferente, se comportan diferente y como les decía, esto está en relación con el contenido que albergan. Y lo mismo, si no es explicado mejor por un trastorno del espectro esquizofrénico o por autismo, donde también hay unas conductas estereotipadas y un pensamiento desorganizado, pues entonces lo catalogaremos como trastorno de personalidad. Antipsicóticos en la lógica farmacológica, en el tratamiento, porque finalmente es una forma de esquizofrenia, y antidepresivos cuando aparecen, digamos, algunas de estos pensamientos también mágico-animistas con un contenido religioso, tienden a aparecer con comportamientos o con componentes depresivos. Bien, eso en el grupo A, entonces miren que son personas con una conducta bastante extraña y un pensamiento extraño y una forma de relacionarse con el ambiente bastante errática. Veamos ahora entonces el grupo B. En el grupo B tenemos a los antisociales y el antisocial, entonces, como ya lo conocemos, es el que viola la norma, el que desprecia los derechos de los demás, el que ataca a los demás, el que genera un gran deterioro social con su conducta irregular, errática, agresiva, dañina, destructiva, sociopática y psicopática. Aparece típicamente en la infancia con algunos comportamientos particulares, como por ejemplo dañar animales o dañar objetos o destruir o tener un comportamiento bastante agresivo e irregular y se va consolidando y especializando en la edad adulta. Es más propio en hombres que en mujeres, como ya sabemos, pues los trastornos del comportamiento, como es este el caso, aparecen más en hombres, eh, más en áreas mucho más urbanas y pobres y en población flotante, en este caso
más en ciudades pues que en el campo y más en los pobres que en los ricos, ¿no? También hay un asunto ahí de la influencia cultural y de los factores estresores y de la educación y de qué tanto la persona, digamos, presenta algún tipo de arraigo. Por eso la población flotante, es decir, o la población desplazada en este caso, los nómadas, tienden a presentar esta conducta, ¿no? Porque su lógica de pertenencia a lo social pues está bastante evadida, ¿no? No pertenecen a un lugar y lo pueden atacar tranquilamente, ¿no? Esto puede estar dado por que han sido abusados, personas que tempranamente fueron abusadas, o porque lo heredaron de sus parientes, o por los genes, o por algún proceso del desarrollo evolutivo. ¿Cómo se presenta este trastorno de personalidad antisocial? Lo mismo, es un desprecio o violación de los derechos de los demás, que se presenta desde los 15 años. Antes, como les decía, podríamos identificar algún indicio de esta conducta, pero hasta los 15 años en adelante podría ya sospecharse que este trastorno no es un proceso de adaptación y de configuración de la identidad, sino que realmente es un deterioro en el comportamiento. Entonces no se adaptan a las normas sociales, a lo legal, rompen con las normas, son deshonestos, mentirosos, estafadores, impulsivos, agresivos, irritables, no se preocupan por la seguridad del otro, y cuidado, típicamente no son empáticos, pero pueden mostrar un afecto superficial, una empatía simulada, pero la consecuencia de esto es poder dañar al otro. Faltan de remordimiento en ese sentido y por eso no sienten culpa. Cuando ya el sujeto tiene al menos 18 años es un trastorno antisocial. Legalmente se suele hablar de un trastorno disocial esperando que la edad no repercuta o no riña, digamos, con los asuntos legales y también biológicamente porque se espera que si este trastorno se debe a alguna inmadurez neurocognitiva, pues todavía hayan unos años de cierre en la especialización cerebral que le permitirá al individuo pues eh, reorganizar su comportamiento, ¿no? Sí, se tiene prueba entonces que comenzó antes de los 15 años, ya llevamos 3 años hasta los 18, donde es un patrón general y bastante estable de ese comportamiento. Y ese comportamiento entonces, cuando no es propio de la esquizofrenia o hay una conducta maniática, donde usted tranquilamente puede hacer daño y pierde la frontera del otro, se cataloga como trastorno de personalidad. Muy bien, está muy asociado con el consumo de drogas, el trastorno del comportamiento inducido por sustancias o el consumo de sustancias por la incapacidad de resistir los impulsos, porque finalmente es un trastorno del control de impulsos también. Bien, en el trastorno límite, como sabemos, pues, ¿qué hay en el límite o por qué se llama límite? Pues porque está en cierta fluctuación emocional, no se corresponde exclusivamente a una estructura neurótica o a una psicótica, hay un asunto depresivo, hay un asunto maniático, entonces hay una inestabilidad en las relaciones, en la autoimagen, en los afectos, ¿no? Y que tiene como característica que lleva a la persona a ser bastante impulsiva y esto como consecuencia a dañar también su relación con lo social, con el ambiente. Afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, entendiendo pues que la dimensión emocional que es más propia a las mujeres pues está aquí muy presente. Hay una gran incidencia en población que tiene asuntos legales. Vamos a encontrar que el trastorno límite, muchas de las personas que han sido juzgadas por asesinatos, que son asesinatos incidentales, ¿no? O eventualmente con cierta planeación, tienen como comorbilidad un trastorno límite de la personalidad. Estas personas, como decíamos, se sitúan en la frontera de la neurosis y la psicosis, hay una gran inestabilidad del estado del ánimo, ¿no?
son muy impulsivos, pueden presentar episodios psicóticos también dentro de sus episodios, digamos, de inestabilidad, podrían desarrollar tranquilamente alucinaciones y delirios, pero regresar, ¿no? de esta situación episódica. Cambian de humor entonces en esa desregulación emocional y se sienten vacíos. En la entrevista clínica vamos a encontrar que estas personas no están satisfechos con la vida y no encuentran ningún sentido, ninguna motivación y hay una percepción devaluada de sí mismos además. Al ser impulsivos buscan dañarse o tener conductas que exponen su vida de una u otra manera, desde la automutilación o las autolesiones o los deportes extremos o las prácticas sociales extremas como alcoholismo, drogadicción y prácticas sexuales descontroladas y digamos insanas desde el punto de vista preventivo de la salud. Hay alteraciones en la percepción y el razonamiento en medio de las crisis maniáticas o psicóticas, incluso las mismas depresivas pueden presentar pensamientos disociativos y contenidos negativos. Y las relaciones interpersonales, pues estas personas tienden a tener conductas autolesivas como estrategia manipulativa y en ese sentido son muy sensibles al rechazo y a la aceptación. Entonces se vinculan muy profundamente, pero también desarrollan un desapego bastante inmediato, bastante inminente, porque la fluctuación emocional hace pues que esas relaciones interpersonales sean inestables, ¿no? ¿De qué manera se presenta? Según el DCM5, entonces no son capaces de comportarse fluidamente, ¿no? Mantener un mismo estado de ánimo, tienen esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, entonces tienden a manipular al ambiente, eh, tienen unas relaciones bastante inestables pero intensas, se altera su autoimagen y tiende a ser con contenido evaluado. Conductas dañinas, como decíamos, sexo, gastos, abuso de sustancias, conductas temerarias, comportamientos de amenaza recurrente, como decíamos, para la manipulación, el sentimiento de vacío y la ira, una ira inapropiada. Siempre esa explosión emocional en el trastorno límite va a estar acompañado de conductas muy violentas, ¿no? Que devienen de un momento donde la persona puede estar tranquilamente efusiva y emocionalmente estable. Lo mismo para el tratamiento con inhibidores selectivos de recaptadores de serotonina, con antipsicóticos igualmente. Aquí estamos jugando obviamente con fármacos para la depresión y para la psicosis. Y pues la terapia cognitiva conductual puede ser bastante potente porque es la misma que se va a utilizar para el control de los impulsos y para los episodios depresivos. En el trastorno histriónico, como tercer trastorno del grupo B, tenemos entonces que la persona es histriónica en la lógica freudiana histérica, ¿no? Una emotividad generalizada y una excesiva búsqueda de atención, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta histrionismo, esta histeria? La persona cuando no es el centro de atención no se siente cómoda. Cuando busca ser el centro de atención, típicamente tiene una conducta sexual y demanda atención de este tipo. Tienden a ser entonces muy seductores. Mm, Sus emociones son superficiales, aunque los histriónicos señalen que nadie como ellos, nadie siente, piensa y es tan bueno como ellos, realmente este pensamiento es superficial, es frívolo, pero mmm, no tienen una emoción profunda, ¿no? Porque quieren ser satisfechos ellos, pero ellos no se vinculan con el otro para entregarles a profundidad su atención. Mientras ellos sean atendidos, pues todo está bien. Siempre llaman la atención entonces con su físico y su forma de hablar es bastante dicotómica, carente de matices, blanco y negro igualmente que en el límite.
es el sí o el no y regularmente quien tiene la razón son ellos. Y la tienen porque sí, porque así piensan ellos, pero no porque tengan un argumento fuerte, digamos, para defender su punto de vista. Y en ese sentido creen pues que como siempre tienen la razón, ellos dan mucho más que los demás en las relaciones y se vinculan de forma muy fuerte, pero en esa misma forma se desvinculan, cuando no les siguen su manera de pensar. Su comportamiento entonces es muy dramático, buscan llamar la atención, tienen un pensamiento frívolo, es decir, no son capaces de pensar de forma muy profunda, metafórica, metafísica o trascendental, sino que son superficiales. Una autoimagen gregaria creen que son amigables, sociables, humildes, buena gente, pero realmente es como se ven, no como se comportan. En el tratamiento se podría encontrar también cierto trabajo grupal favorable para ellos, farmacológico cuando acompañado de depresión, típicamente el histérico, el histriónico, se siente vulnerado muy fácilmente, no por la paranoia, sino porque cree que él dio mucho en la relación, entonces tiende a tener episodios depresivos muy frecuentemente, pero igualmente también asimismo de rápido puede recuperarse. Y el cuarto trastorno en el grupo B es el narcisista, muy cercano al histriónico, pero con la característica de que tienen una conducta bastante agresiva. Tienen una personalidad donde se ven a sí mismos como grandes, como los mejores. El histriónico no necesariamente se ve como el mejor, no tiene ese patrón de grandiosidad. Y aunque necesita admiración, pues la busca en cualquier lado, manipulando con su expresión dramática y con su cuerpo y con su contenido sexual, pero la particularidad del narcisista es que además de verse más grande, mejor que los otros, además de necesitar la admiración, es carente de empatía y con esta carencia de empatía tiende a ser agresivo. Tiene un amor propio entonces desbordado, y es una persona arrogante y demanda ser el centro de atención. Y cuando lo demanda, quiero insistir acá, lo demanda de forma hostil. El DSM-5 entonces nos va a decir que tienen un sentimiento de autoimportancia muy grande, ¿no? Siempre presumen demasiado sus logros y los ponen más altos de lo que en la realidad pueden llegar a ser. Están soñando todo el tiempo con el éxito, con el poder, con la belleza. Se creen especiales, están destinados para cosas únicas que nadie como ellos. Exigen una admiración excesiva, no reducida o parcial o moderada como puede ser el histriónico, ¿no? Aquí es excesiva. Son pretenciosos y siempre creen que deben recibir lo mejor de parte del mundo. Y aquí vamos, son explotadores. Siempre quieren lo mejor para ellos a costa de los demás. Al carecer de empatía igualmente, entonces, no son capaces de tratar bien al otro de, cuando de suplir, digamos, sus deseos se trata, ¿no? Primero ellos y luego los otros, si acaso, si acaso. Entonces siempre están también con cierta lógica paranoica de que como son los mejores, los demás los quieren atacar y los envidian y son arrogantes y soberbios, desprecian al otro y en ese desprecio pueden generar cierta forma sutil de violencia, ¿no? Están en el centro de todo, después siguen ellos, después lo que se trata de ellos, después lo que tiene que ver con ellos y después por allá, cualquier otra cosa donde están los otros. Muy bien. Tratamiento, estas personas pues claramente no se van a ver como alguien que necesite tratamiento porque son perfectos, ¿no? No buscan ayuda. Y si acaso precisan de un profesional, tiene que ser un profesional que sea el mejor. Porque para el nivel de ellos, pues el profesional tiene que ser igualmente el mejor.
Bien, y por último, en el grupo C vamos a encontrar, recuerden el grupo C, los ansiosos, los que están atravesados por la ansiedad, por la evitación. Estamos el evitativo, el obsesivo compulsivo y el dependiente. En el caso de estas personas, entonces recuerden, son personas que quieren, por un lado, controlar porque les da ansiedad, o alejarse porque les da ansiedad, o evitar porque les da ansiedad. Veamos en este caso el evitativo. El evitativo es una persona que busca no tener interacción con el ambiente, que busca alejarse de la gente, alejarse de la sociedad, son extremadamente tímidos y extremadamente sensibles al rechazo. Justamente cuando eventualmente se acercan al ambiente para relacionarse con él, un matiz, una mirada, un gesto es leído como negativo y se alejan y pueden desarrollar incluso crisis de trastornos de angustia, ¿no? Episodios de pánico, porque les es muy ansioso. Hay una gran comorbilidad aquí con la agorafobia o la fobia social, ¿no? Entonces hay un gran deterioro en el trastorno de personalidad evitativo, ¿no? Eh, Tienden a inhibir su comportamiento, tienden a alejarse, tienden a no actuar porque les avergüenza, sobre todo cuando las situaciones son muy desconocidas. Tienen baja autoestima, sensibles al rechazo, se aíslan y prefieren vivir aislados. Y en ese aislamiento entonces se van a encontrar con mucha depresión y ansiedad como trastornos mentales. Una percepción devaluada de sí mismo hace que tengan una autocrítica muy alta, que crea que muchas de las cosas que hacen las hacen mal y tienden a tener vergüenza, aun cuando no son avergonzados directamente, pero se perciben así. Entonces hay cierta cercanía también con ese pensamiento paranoico, ¿no? Con esas ideas autorreferenciales de alguna manera. ¿Cómo se presenta según el DCM? Entonces, hombre, son personas que evitan actividades donde se relacionen con los otros, que si no están completamente seguros no están ahí, que no se relacionan entonces con los otros porque pueden ser avergonzados o ridiculizados, temen ser criticados, se inhiben el encuentro con el otro, se creen menos que los demás, que no sirven para nada, y son muy, muy ritualísticos porque no cambian su manera de actuar, siempre hacen lo mismo porque se pueden equivocar y se pueden encontrar con cosas nuevas que se sale de su control. En ese sentido son buenos candidatos por son de relaciones interpersonales. No es que no quieran las relaciones como el esquizoide, las quieren, pero le temen porque no tienen confianza en sí mismos. En ese sentido, el tratamiento terapéutico podría ir en esa línea, en la terapia grupal para desarrollar habilidades sociales. El trastorno dependiente de la personalidad, como ven aquí en la imagen, tenemos una persona que se encadena al otro y es el que encadena al otro, el que lo toma y lo absorbe, como en la imagen que teníamos de Confesiones de un psicópata en el trastorno anterior del grupo B. El fragmento decía: empáticos y sociópatas todos tenemos sed del otro, todos absorbemos al otro. El sociópata absorbe al otro y lo destruye, y el dependiente, incluso de una forma victimizante, también absorbe al otro y lo destruye. Tienen una necesidad entonces de que se preocupen por él, de recibir atención todo el tiempo, y tiende a empezar en la edad adulta, ¿no? Hay una dependencia patológica, no es solamente una necesidad de afecto como la mayoría de las personas sociales, sino patológicamente. Entonces siempre están preguntándole al otro qué hacer y están buscando agradar al otro, pero para que el otro no se les vaya, porque tienen un vacío, porque tienen una carencia, porque tienen una necesidad de que el otro esté ahí en sus vidas de cualquier manera, que esté incluso golpeador, manipulador, engañando, humillando, subyugando, ultrajando, pero que esté, con tal de que esté, porque ese lugar del otro les hace sentir medianamente seguros. No pueden estar solos y por eso son capaces de tolerar el abuso y el daño que venga de quien le prometa cierta minucia afectiva. Es un temperamento biológico. La ansiedad, recuerden que está configurada sobre la respuesta nerviosa, pues, de defensa, ¿no? de
de instinto de conservación. Entonces, a mayor percepción de amenaza, mayor ansiedad. Por lo tanto, si nerviosamente yo tiendo a desarrollar un temperamento más del miedo y de la sorpresa, pues voy a desarrollar posiblemente un trastorno de personalidad dependiente, porque todo me genera miedo y necesito al otro que me cuide. Siempre buscan ser cuidados y veíamos ahorita que no pueden tomar decisiones sin estarlo consultando acusadamente. Dentro de los criterios, el DCM nos dice que no pueden tomar decisiones, entonces que dejan a los otros que les lleve su vida, que otros piensen y hagan y decidan por él, que siempre están de acuerdo con el otro para justamente el otro no se les vaya. No pueden emprender, no piensan por sí mismos y no inician proyectos solos porque les falta, digamos, confianza en sí mismos. Tienen ansiedad, digamos, de fracasar también. Con tal de tener al otro a su lado, pueden ir muy lejos, incluso a aceptar cosas que no quisieran, pero por el intercambio que hay allí afectivo o de presencia o de reconocimiento. Esta conducta tiende entonces a relacionarse bastante con un trastorno depresivo, ¿no? Porque cuando se les abandona, por el miedo que tienen al abandono, pueden desarrollar esta conducta depresiva. Tiene una alta comorbilidad entonces con ello, con trastornos alimentarios, porque cambiarán su imagen también para poder encajar o con el consumo de sustancias por el, por la situación depresiva, un alto riesgo suicida también. ¿Por qué? Porque en una cierta lógica o intento de manipulación para que el otro se quede, pueden tener intentos suicidas y consumo, ¿no? Y riesgo suicida en este caso. Y por último, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, encontramos en él pues lo que conocemos del trastorno obsesivo compulsivo, y es una idea obsesiva de base de que todo tiene que estar ordenado, perfecto, controlado dentro de los esquemas, y si no está, pues hay mucha ansiedad, hay mucho miedo, hay una conducta incluso maniática desaforada que se va a convertir en una compulsión. Estas personas entonces, obvio, socialmente pueden encajar en cargos que demanden mucho cuidado, ¿no? Pueden ser auditores, contadores, médicos o, o, o profesiones pues, que demanden un muy buen juicio y cuidado y control en los detalles. Pero como son obsesivos de que las cosas no son perfectas, entonces van a dudar de sí mismo y aunque las cosas estén medianamente perfectas, pues tienen que estar más perfectas y por eso son muy ansiosos, por eso la ansiedad los atraviesa, porque van a volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que haya cierta catalización de la ansiedad o cierta tranquilidad subjetiva. Son controladores también con las relaciones y con el ambiente, ¿no? No son espontáneos, por el contrario, son muy inflexibles, muy rigurosos, muy ritualísticos también. Como son personas que son muy perfeccionistas, pues van a encontrarse en niveles laborales y escolares bastante altos porque su disciplina y rigurosidad pues les permitirá tener también un resultado exitoso en sus acciones. El DCM identifica entonces que son personas muy dispuestas a la norma, a la lista, al orden, a la organización, perfeccionistas en sus tareas, eventualmente con el riesgo de no acabarlas nunca. ¿Por qué? Porque quieren dejarlo mejor cada vez más y esto es justamente lo que va a generar cierto deterioro social allí, de que hay un gasto grande de tiempo en realizar estas tareas que de otra manera no tendrían que hacerse, ¿no? Personas tercas, escrupulosas, inflexibles moralmente, desde lo moral, desde lo ético, desde los valores, o eso no es porque los grises, las fronteras no son perfectas, ¿no? Entonces no delegan porque otro no lo puede hacer mejor que ellos o se puede equivocar y en ese sentido son controladores con el dinero también y incluso con la vida de otros, ¿no? Son rígidos y obstinados. Como son personas que tienden a ser muy racionales, a tener la causa, el efecto, el ABC, el antes y el después, el psicoanálisis podría ser una terapia que puede funcionar favorablemente para ellos.
y el tratamiento farmacológico, por ejemplo, para la ansiedad que está de base alimentando estas conductas obsesivo-compulsivas. Muy bien, como vemos entonces, los trastornos de personalidad se corresponden con una serie de comportamientos que al tomar y al albergar un montón de dimensiones vitales y que me acompañan desde temprano en la edad adulta temprana o desde la adolescencia y que es bastante estable y bastante inmodificable y que me genera tanto malestar y que culturalmente no es una conducta como la esperada, pues se está configurando un trastorno de personalidad. Cuidado, que la persona tenga algunos rasgos de esto, es decir, puede tender a tener conductas obsesivas, también puede ser bastante agresivo y eso no lo hace antisocial, también puede ser muy dramático y eso no lo hace histriónico, también puede ser bastante indiferente y eso no lo hace esquizoide, puede tener pensamientos bastante raros y eso no lo hace esquizotípico, puede incluso generarle miedo a algunas situaciones o ansiedad y eso no lo hace evitativo. Y en general, el que yo tenga unos u otros rasgos, y puedo tener todos estos rasgos que acabo de nombrar y no tener todavía un trastorno de personalidad. Porque recuerden, debo cumplir con estos criterios de estabilidad, malestar subjetivo, inadaptación social, que no se explique por otro trastorno mental y que haya un deterioro tan grave que sí efectivamente sea patológico. De lo contrario serían, como podríamos llamar también con los términos de Vicente Caballo, eh, estilos de personalidad. Estilos, o en la lógica más analítica, estructuras de personalidad que no son necesariamente clínicas, es decir, que no son necesariamente enfermedades. Bueno, con esta información los invito entonces a que ya repasen en detalle las diapositivas, que se las dejaré también vinculadas, que repasen en detalle también los manuales diagnósticos y bueno, realicen después del estudio de esto el quiz que aparece al final.